Humberto, están conectados también. Y bueno, agradezco nuevamente la gentileza de Víctor y de Emma por su amable invitación. Como sabemos, este año que hemos celebrado el bicentenario y que realmente continúa el impacto de la vida y obra del maestro Abdul Baha, responde a que cada año los bahá'ís de todo el mundo celebramos la unidad de nuestra fe y la unidad esencial de todas las religiones, en un día sagrado bahá'í llamado el Día de la Alianza. Este día, usualmente 26 de noviembre, reconoce y honra el nombramiento de Abdul Baha como el centro de la alianza de Baha'u'lláh, representando pues la línea ininterrumpida y unificada de guía espiritual que salvaguarda la fe bahá'í de toda división y de toda desunión. Sabemos que luego del fallecimiento de Abdul Baha, la alianza bahá'í continuó cuando en su propia voluntad y testamento, Abdul Baha nombró a Shoghi Effendi como el guardián de la fe bahá'í y tomó el maestro disposiciones para la elección global de la Casa Universal de Justicia. Esa alianza preparó el camino para que la comunidad mundial bahá'í hiciera, diríamos, una transición de una sucesión hereditaria a una democrática. Y la primera elección de la Casa Universal de Justicia, institución suprema de la fe bahá'í, tuvo lugar en el año 1963, exactamente 100 años después de que Baha'u'lláh proclamara el comienzo de su fe. Así pues, amigos, esta alianza bahá'í que constituye una clara línea de sucesión que, digamos, ha mantenido intacta e inviolable la unidad de la fe bahá'í, sirve no solo para unir y cohesionar los corazones de los bahá'ís de todo el mundo, sino que también demuestra a toda la humanidad que podemos lograr una unidad más global y que incluya a todos los pueblos y a todas las naciones. En tal sentido, queridos amigos, recordemos a continuación algunos pasajes históricos del amado maestro Abdul Baha, el centro de la alianza. El 22 de mayo de 1844 ocurrió un evento trascendental en la historia de la humanidad. En la ciudad de Shiraz, en Persia, el Bab declaró el comienzo de un nuevo ciclo religioso para el mundo a Mullah Hussein, quien fue su primer discípulo. Ese mismo día, a la medianoche, nació un niño en Teherán, hijo mayor de Baha'u'lláh y de Asieh Hanum Nabab. En honor a su propio padre, Baha'u'lláh llamó a su hijo recién nacido Abbas. Así como la declaración del Bab, el heraldo de Baha'u'lláh, tuvo lugar en esa noche memorable el nacimiento de la persona que estaba destinada a convertirse en el receptor de su gran revelación. Baha'u'lláh se refirió a él de diversas formas, como el misterio de Dios, el maestro, el ejemplo perfecto y la más grande rama. Abbas, tiempo más tarde, optó por llamarse Abdul Baha, el siervo de Baha, el siervo de la gloria. Y por su vida de servicio a la humanidad, llegó a ser conocido como la personificación viviente y ejemplo de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Cuando Baha'u'lláh fue encarcelado
en la prisión del Siyaj Chal a causa de su labor como defensor y figura señera de la fe babí, su riqueza fue confiscada. La familia fue completamente despojada de sus posesiones, privada de su comodidad y de todos sus privilegios. La detención de su padre fue un evento que marcó profundamente a Abdul Bahá cuando era niño, porque la familia se vio condenada a la miseria y al desprecio como consecuencia. Aquí podemos ver en este mapa toda la trayectoria de destierros, ¿no?, por los cuales pasó Bahá'u'lláh conjuntamente con su familia y parte de los creyentes que lo acompañaron. Abdul Bahá tenía 9 años de edad cuando acompañó a Bahá'u'lláh en todos sus exilios, desde Persia hasta la capital del Imperio Otomano y finalmente hasta Palestina. El encarcelamiento de Bahá'u'lláh y su posterior exilio imposibilitaron que Abdul Bahá tuviera una instrucción formal adecuada. Es entonces cuando en el invierno de 1853, Abdul Bahá se une a su padre en el viaje obligado hacia Bagdad. Durante su estadía allí, el joven Abdul invierte tiempo leyendo textos y tratados babís, estudiando el Corán y discutiendo con los sabios y eruditos de la ciudad a los que superó grandemente. Hombres de conocimiento y cultura consumados, tanto persas como árabes, han testificado de la excelente erudición y aprendizaje de Abdul Bahá. Cuando Abdul Bahá era un niño en Bagdad, Bahá'u'lláh le insinuó su propia estación y desplegó la misión que Dios le había confiado. Al escuchar tal declaración, Abdul Bahá, que ya había sentido intuitivamente la gloria y el resplandor que emanaban de su padre, reconoció instantáneamente la verdad de su causa. Se postró a sus pies y con humildad y seriedad le rogó a Bahá'u'lláh que le concediera el privilegio de dar su vida en su camino. No solo era el mayor, sino también el hijo sin par de Bahá'u'lláh, quien llamaba a Abdul Bahá maestro, incluso cuando era muy joven, una expresión que reflejaba el afecto y el respeto de Bahá'u'lláh al honrar a Abdul Bahá con ese título. A medida que Abdul Bahá creció, el alcance de sus actividades también aumentó. Innumerables fueron los servicios sobresalientes que prestó a su padre en Bagdad, Adrianópolis y Acá. Representó a Bahá'u'lláh en muchas ocasiones como su adjunto, defendiendo los intereses de la fe ante el público y actuando como un poderoso escudo para protegerlo de sus enemigos. Desde Adrianópolis se dedicó a la enseñanza y todos comenzaron a nombrarlo el maestro. Posteriormente en Acá, cuando casi todos se enfermaron de tifus, paludismo y disentería, a causa de las condiciones pues infrahumanas de vida, hizo de amoroso y paciente enfermo hasta que totalmente exhausto, él mismo, Abdul Bahá, contrajo la enfermedad y durante casi un mes estuvo en peligro de muerte. Su vida noble y bondadosa le llevó a encariñarse con la gente del pueblo sin distinciones de ningún tipo. Y desde el gobernador hasta el más humilde mendigo supieron amarlo y respetarlo.
El profesor Edward Brown, de la Universidad de Cambridge, notable orientalista victoriano, ha dejado a la posteridad el siguiente relato, amigos, de su encuentro con el maestro por primera vez en Acá en 1890. Realmente la descripción es muy emotiva. Pocas veces he visto a una persona cuya apariencia me haya impresionado más. Un hombre alto y de constitución fuerte, que se sostiene recto como una flecha. Un turbante blanco, largos mechones negros que llegan casi hasta el hombro, una frente ancha y poderosa que indica un intelecto fuerte, combinado con una voluntad inquebrantable. Ojos agudos como los de un halcón y rasgos fuertemente marcados pero agradables. Tal fue mi primera impresión de Abbas Effendi, el maestro, como lo llaman por excelencia los babís. La conversación posterior con él solo sirvió para aumentar el respeto que su apariencia me inspiró desde el principio. Más elocuente de discurso, más listo para el argumento, más apto para la ilustración, más íntimamente familiarizado con los libros sagrados de los judíos, los cristianos y los musulmanes. Estas cualidades, combinadas con un porte a la vez majestuoso y genial, me hicieron dejar de maravillarme por la influencia y la estima de la que disfrutaba incluso más allá del círculo de seguidores de su padre. Sobre la grandeza de este hombre y su poder, nadie que lo hubiera visto podía albergar una duda. Realmente una muy amplia y precisa descripción de lo que era el maestro. Veamos ahora, amigos, el centro de la alianza. ¿Qué significa? ¿Cómo surge? Bahá'u'lláh había educado a su inigualable hijo para que fuese el centro de su alianza. Nombró sucesor y dirigente de la fe Bahá'í a Abdul Bahá en el Kitab i Aqdas, el libro más sagrado, y más tarde en su voluntad y testamento, conocido como el Kitab i Aqd. Bahá'u'lláh dejó perfectamente claro su propósito de que Abdul Bahá fuese la cabeza de su fe y el exponente de su palabra. En el Kitab i Aqd, Bahá'u'lláh escribió: examinad lo que hemos revelado en nuestro libro más sagrado. Cuando el océano de mi presencia haya menguado y haya tocado a su fin el libro de mi revelación, volved vuestros rostros hacia aquel a quien Dios ha designado, quien ha brotado de esta antigua raíz. Este verso sagrado no alude sino a la más grande rama, Abdul Bahá. De este modo, os hemos revelado benévolamente nuestra potente voluntad, y en verdad yo soy el munífico, el todopoderoso. A través de estos escritos, Bahá'u'lláh estableció un pacto poderoso e irrefutable con sus seguidores, sin precedentes en los anales de las religiones pasadas. El pacto hecho por la manifestación de Dios con sus seguidores con respecto a su sucesor inmediato se conoce como el pacto menor. Nunca una manifestación de Dios ha dejado atrás una declaración autorizada en la que Él haya ordenado explícitamente
a su pueblo que se vuelva alguien como su sucesor, o que siga un sistema definido de administración para gobernar los asuntos religiosos de la comunidad. Un pacto escrito desde su propia mano, inequívoco en las disposiciones que ha hecho para el futuro de la causa y reconocido como documento auténtico, incluso por quienes lo violaron. Es solo a través de este instrumento divinamente revelado, ordenado, que se preserva la unidad de la comunidad bahá'í. Se salvaguarda la pureza de sus enseñanzas y se garantiza la incorruptibilidad de sus instituciones. Este es un día que no será seguido por la noche. Es el propio testimonio de Baha'u'lláh a este respecto. Por lo tanto, el nombramiento de Abdu'l-Bahá como único intérprete autorizado de los escritos de Baha'u'lláh proporciona la garantía de la incorruptibilidad de la palabra revelada. En lugar de permitir que el hombre interprete sus escritos y actúe sobre ellos como quiera, Baha'u'lláh ha liberado los torrentes, los derramamientos de su revelación dentro de la persona de Abdu'l-Bahá, que los recibió en nombre de toda la humanidad. Se convirtió Abdu'l-Bahá en el receptor de la revelación de Baha'u'lláh y el intérprete autorizado de sus palabras. Su alma abrazó todas las virtudes y poderes que esa revelación confirió. Virtudes y poderes que, a través del funcionamiento de la institución de la alianza, deben ser garantizados progresivamente a la humanidad en el curso de esta dispensación, y que son la causa del desarrollo social, intelectual y espiritual del hombre en este planeta hasta el advenimiento de la próxima manifestación de Dios. Abdu'l-Bahá actúa en esta analogía como un receptáculo. Al referirse a Abdu'l-Bahá, Baha'u'lláh escribió: la gloria de Dios descanse sobre ti y sobre quien quiera que te sirva y te rodee. Que la desgracia, una gran desgracia, se abata sobre quien se oponga y te haga daño, y el bien sea sobre quien te jure lealtad. El nombramiento de Abdu'l-Bahá como sucesor de Baha'u'lláh fue el medio para la difusión de un mensaje de esperanza y paz universal para la realización de la unidad esencial de todos sus pueblos. A la muerte de Baha'u'lláh, ocurrida en mayo de 1892, Abdu'l-Bahá asumió la máxima autoridad como cabeza de la fe bahá'í. Abdu'l-Bahá afirmó que hay 3 estaciones en esta vasta creación. La estación de Dios, que es inaccesible, la estación de las manifestaciones de Dios, que es igualmente inaccesible, y la estación del hombre. La única estación digna del hombre es la servidumbre. En la medida en que el creyente individual permanezca en el plano de la servidumbre, se acercará más a Dios y se convertirá en el receptor de su poder, gracia y recompensas. La persona de Abdu'l-Bahá, amigos, y su servidumbre a Baha'u'lláh, su Señor, son inseparables.
Un verdadero siervo permanece en las profundidades de la humildad y no en las alturas de la gloria. Cuanto mayor sea la medida de la servidumbre, menor será la posición del individuo. En virtud de su posición, Abdul-Bahá ocupa el plano más bajo de la servidumbre, un plano al que ningún otro ser humano puede descender jamás. Bahá'u'lláh es la manifestación de gloria y está en la cima de la majestad. Abdul-Bahá está en el polo opuesto de la servidumbre y el desinterés absoluto. Bahá'u'lláh, amigos, puede ser comparado con la cima de una montaña. Abdul-Bahá como el valle más bajo. Cuando el agua baja de la cima de la montaña, todo se acumulará en el valle más profundo. De la misma manera, la palabra de Dios, enviada desde el cielo de la divina declaración, impregnó tanto la persona de Abdul-Bahá que se convirtió en un digno portador de las energías latentes dentro de la revelación de Bahá'u'lláh. Todo su ser se convirtió en la encarnación de toda virtud. Un espejo que refleja la luz de gloria arrojada sobre él por Bahá'u'lláh. Un momentito, amigos. Sigamos. Aunque genuinamente se consideraba a sí mismo un siervo de los siervos de Bahá'u'lláh, Abdul-Bahá manifestó una majestad y grandeza que ningún otro ser humano podía apenas poseer. Abdul-Bahá no era una manifestación de Dios, pero en virtud de ser el depositario de la revelación de Bahá'u'lláh, tenía todos los poderes de la manifestación que la manifestación en realidad le otorgó. Él conocía los secretos de los corazones de los hombres y sus palabras eran creativas. La infalibilidad más grande mencionada por Bahá'u'lláh es inherente a la manifestación de Dios y nadie puede compartirla. Abdul-Bahá no poseía esto, pero Bahá'u'lláh le confirió la infalibilidad. La manifestación de Dios es como un sol que genera el propio calor y luz. No lo recibe de una fuente externa, pero la luna no posee su propia luz. La recibe del sol y la refleja en la tierra. Del mismo modo, Bahá'u'lláh actúa como el sol de la verdad y Abdul-Bahá como la luna de esta dispensación. Abdul-Bahá fue creado por Dios con el único propósito de convertirse en el receptor de la revelación de Dios en esta era. Nunca sabremos su verdadera posición, porque él era el misterio de Dios, un título que le confirió Bahá'u'lláh. Él, Abdul-Bahá, fue el regalo invaluable de Bahá'u'lláh a la humanidad. En el Suri Gush, Bahá'u'lláh testifica esta verdad. Lo hemos enviado en forma de templo humano. Bendito y santificado sea Dios que crea todo lo que quiera a través de su decreto inviolable.
Los que se privan de la sombra de la rama están perdidos en el desierto del error. Son consumidos por el calor de los deseos mundanos y son de aquellos que seguramente perecerán. Veamos ahora, amigos, el ministerio de Abdul-Bahá mediante un breve resumen que he tratado de recopilar en esta secuencia. Un momentito. Abdul-Bahá asumió el cargo que su padre había señalado claramente para él, jefe de la causa y autorizado intérprete de las enseñanzas. Pero algunos de sus parientes, lamentablemente, se le opusieron severamente y trataron de despertar discordias entre los creyentes. Al fracasar en esto, procedieron a presentar al gobierno turco varias acusaciones falsas contra Abdul-Bahá. Y a causa de esas acusaciones, a quien durante más de 20 años se le había otorgado la total libertad en un territorio de varios kilómetros alrededor de Acá, en 1901 y durante más de 7 años, fue estrictamente confinado a los muros de la ciudad-prisión. En el año 1908, amigos, la revolución de los jóvenes turcos, que liberó a todos los prisioneros políticos e incluso religiosos del Imperio Otomano, liberó también a Abdul-Bahá, de 64 años de edad, quien se vio repentinamente libre de salir de Palestina e intervenir de modo más directo en la expansión y consolidación de la fe bahá'í en Occidente. Esta fotografía histórica muestra algunos momentos de parte de la revolución de los jóvenes turcos. Antes de hacerlo, pudo realizar uno de los grandes deseos de su vida y cumplir una de las responsabilidades más importantes que le había encargado Bahá'u'lláh. El 20 de marzo de 1909, en presencia de un grupo de creyentes de Oriente y Occidente, Abdul-Bahá colocó el pequeño ataúd de madera que contenía los restos mortales del Bab en un magnífico sarcófago de mármol enviado por los bahá'ís de Birmania. El funeral tuvo lugar en un santuario de piedra erigido en la ladera del Monte Carmelo en Haifa, Israel, en el lugar escogido por Bahá'u'lláh muchos años atrás, y que había previsto que fuera el centro del complejo de instituciones administrativas que constituiría el centro mundial de la fe bahá'í. En el año 1910, Abdul-Bahá emprendió una serie de viajes que lo llevaron a Egipto, Europa y Norteamérica para proclamar las enseñanzas de su padre e impulsar el desarrollo de las incipientes comunidades bahá'ís que habían surgido en esos territorios. Allí proclamó el mensaje de Bahá'u'lláh de unidad y justicia social a congregaciones eclesiásticas, sociedades pacifistas, miembros de sindicatos, facultades universitarias, periodistas, oficiales del gobierno y a todo tipo de público. En estas fotografías, amigos, podemos apreciar a Abdul-Bahá y su comitiva debajo de la Torre de Eiffel en París, en el año 1912. Seguidamente, Abdul-Bahá está en Londres. Luego, Abdul-Bahá con un grupo de bahá'ís en el Lincoln Park de Chicago, Illinois, el 3 de mayo de 1912.
y finalmente Abdul Baha en Alemania en 1913. En esos tiempos, los seguidores de la fe Bahá'í eran aún unos pocos miles en todo Occidente. Con sus visitas, las visitas importantes de este viaje que hizo Abdul Baha a Occidente, la pequeña comunidad Bahá'í occidental tuvo la oportunidad de consolidar y adoptar una visión más amplia de la religión. Esto atrajo la atención de líderes de otras religiones, académicos y activistas sociales, así como de periodistas, quienes cubrieron ampliamente las visitas de Abdul Baha. Durante estos viajes, Bahiye Hanum, su hermana, la rama más pura, recibió el encargo de jefa interina de la fe. Vamos a ver aquí unos extractos de algunas instrucciones dadas por Abdul Baha a varios amigos de América, y que en ella establece cierto marco explícito de acción. Aquello que ha salido del centro de la alianza, debes asirlo firmemente. Lo que brota de mis labios y lo que está escrito con mi pluma es la realidad. Con esto puedes irrigar la viña de Dios. Con esto tú puedes hacer que el árbol de la causa de Dios se vuelva verde. A través de esto, el nombre del reino de Dios se extenderá por todo el mundo. A través de esto, brillará el sol de la realidad. A través de esto, se derramarán las nubes de la misericordia. En las décadas siguientes a su visita, la comunidad estadounidense creció sustancialmente y luego se extendió por América del Sur, Australia, Asia, África subsahariana y el lejano oriente. Y justamente, amigos, gracias a estos hechos históricos en aquellos años de gran luz por la visita de Abdul Baha, miles de creyentes de Norteamérica se levantaron, pues, a servir a la fe como pioneros. Muchos de ellos llegaron a Sudamérica, a distintos países, y gracias a ellos y a ese mensaje que caló, que fue impregnado en el corazón de ellos, gracias a ese hecho histórico, estamos aquí reunidos. Muchas de sus conferencias y charlas fueron grabadas y se han publicado en libros bajo los títulos de La sabiduría de Abdul Baha y la promulgación de la paz universal. Sus viajes y sus tablas del plan divino ayudaron a expandir la fe Bahá'í más allá de Persia, su lugar de origen. Su serie de tratados y escritos sentaron las bases de la actual administración Bahá'í. En su calidad de intérprete autorizado de las enseñanzas de Baha'u'lláh, Abdul Baha se convirtió en la voz viviente del libro, el exponente de la palabra. Sin Abdul Baha, el enorme poder creativo de la revelación de Baha'u'lláh no hubiera podido transmitirse a la humanidad, ni su significado hubiera podido ser cabalmente comprendido. Abdul Baha clarificó las enseñanzas de la fe de su padre, amplió su doctrina y delimitó
los rasgos centrales de sus instituciones administrativas. Fue él, Abdul-Bahá, la guía infalible y el arquitecto de una comunidad en ebullición. Además, quedó investido por Bahá'u'lláh con las virtudes de perfección en lo personal y en el trato, a fin de que la humanidad pudiera disponer de un ejemplo duradero que emular. Como ejemplo perfecto de las enseñanzas de Bahá'u'lláh y el eje de su alianza, Abdul-Bahá se convirtió en el medio incorruptible para trasladar la palabra a medidas prácticas con que erigir una nueva civilización. Una y otra vez, Abdul-Bahá afirmó que él era un heraldo de paz y reconciliación, un abogado de la unidad de la humanidad y un vehículo por el que se llama a la humanidad al reino de Dios. A pesar de la receptividad y recibimiento que se le dispensó, Abdul-Bahá en todo momento hizo ver cuál era su propia estación y cuál la verdadera fuente de su pensamiento. Durante su gira por Europa y Norteamérica de 1911 a 1913, Abdul-Bahá describió a menudo la condición de Europa como al borde de la guerra. Declaró en una charla en la Universidad de Stanford en octubre de 1912 que dentro de 2 años una sola chispa bastará para hacer arder toda Europa. Para 1917 habrán caído reinos y habrán sacudido la tierra cataclismos. Justamente los periódicos informaron sobre sus conferencias, destacando sus advertencias a la humanidad sobre una guerra inminente y la necesidad urgente de unificación. El famoso y prestigioso diario The New York Times del 21 de abril de 1912 publicó las palabras de Abdul-Bahá, que decían: ha llegado el momento de que la humanidad eleve el estandarte de la unidad del mundo humano. También podríamos mencionar otros diarios, ¿no? Como que se mencionan en el Montreal Daily Star. Apóstol de la paz, aquí predice una guerra espantosa en el viejo mundo. Y el artículo menciona la cita de Abdul-Bahá. Aparentemente, la era de la paz universal no se iniciaría antes de que se haya librado una guerra de proporciones colosales. Una guerra así sería la más espantosa de la historia del mundo. Hoy en día Europa se dirige directamente hacia esto. En el Buffalo Courier del 11 de septiembre de 1912 se publicó: el apóstol persa de la paz predice una guerra en Europa. El continente de Europa es un vasto arsenal que solo requiere una sola chispa en sus cimientos y toda Europa se convertirá en un desierto echado a perder. Luego de sus giras, ¿no?, por Europa y Norteamérica, Abdul-Bahá emprendió su regreso a Haifa el 5 de diciembre del año 1913, entonces parte del Imperio Otomano. Consciente de la guerra que se avecinaba, tomó medidas para proteger a la comunidad bahá'í bajo su administración y para evitar una hambruna en la región. Menos de un año después de su regreso a Haifa, estalló, ¿no?, la guerra en Europa, en julio de 1914. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, dando comienzo a la Gran Guerra. Cuando el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales,
Alemania y Austria-Hungría, las potencias aliadas, entre las que se incluían Francia, Gran Bretaña y eventualmente Estados Unidos, formaron un bloqueo estricto alrededor de Haifa. La comunicación y los viajes dentro y fuera de la zona eran casi imposibles. Haifa y Acre fueron arrastrados a la histeria de la guerra. Posteriormente, Shoghi Effendi escribió sobre Abdul Bahá durante ese tiempo en el libro Dios pasa. La agonía colmaba su alma ante el espectáculo de la carnicería humana, provocada por el fracaso de la humanidad en responder al emplazamiento que él había emitido o en entender a los avisos que él dio. A lo largo de su ministerio como cabeza de la fe Bahá'í, Abdul Bahá mantuvo correspondencia constante con los bahá'ís de todo el mundo. Pero durante la guerra, su comunicación con quienes estaban fuera de Tierra Santa se vio duramente restringida. Trabajó incansablemente para promover la paz y velar por la seguridad y el bienestar de la población en Acre y Haifa. Durante este tiempo, Abdul Bahá elaboró dos de sus obras más conocidas: A los que fueron fieles y Tablas del Plan Divino. La primera, escrita en el año 1915, es un relato de las vidas de algunos de los primeros creyentes bahá'ís que caminaron cada uno por su propio sendero espiritual y mediante su ejemplo enseñaron a sus congéneres a vivir y a morir. La segunda está conformada por 14 cartas escritas entre 1916 y 1917 a los bahá'ís de los Estados Unidos y Canadá, que sentaron las bases para la difusión mundial de la fe bahá'í. Estas cartas colectivas, junto a las tablas del Carmelo escritas por Baha'u'lláh, Al-Kitab y Aqdas y la voluntad y testamento de Abdul Bahá, fueron descritas por Shoghi Effendi como los 4 documentos directrices de la fe bahá'í. Durante la guerra, Abdul Bahá reanudó las reuniones semanales en su casa, saludando calurosamente a los visitantes y reuniéndose con personas de todos los sectores de la sociedad, entre ellos otomanos, británicos, alemanes y otras figuras militares y gubernamentales. El 23 de septiembre del año 1918, durante el último año de la Primera Guerra Mundial, los soldados indios desempeñaron un papel decisivo en la batalla de Haifa, en lo que se cree fuera una de las últimas cargas de caballería en la historia militar moderna. Los soldados llevaron a cabo un ataque que permitió a las fuerzas británicas capturar Haifa de manos del ejército otomano. Con ello, también garantizaron la seguridad de Abdul Bahá. En esta fotografía histórica, amigos, podemos apreciar cómo los landeros indios marchan por Haifa después de haberla conquistado a los otomanos. El 11 de noviembre de 1918 culminó la Primera Guerra Mundial. En una ceremonia celebrada el 27 de abril de 1920, Abdul Bahá fue galardonado por la monarquía británica con la Orden del Imperio Británico, otorgándole el título de Sir Abbas Effendi por su trabajo humanitario en ayudar a los ciudadanos del mandato británico de Palestina durante la Primera Guerra Mundial. Aquí apreciamos algunas fotografías de los últimos años del maestro en Haifa.
La primera al lado izquierdo, vemos a Abdul Bahá camina fuera de su casa en el número 7 de la calle Haparsim en Haifa, 1919. Luego tenemos también esta foto de 1920 que muestra a Abdul Bahá de espaldas caminando de su casa en la calle Haparsim de Haifa. Y en la carreta vemos a Abdul Bahá sentado en su carruaje por la playa en su camino de regreso a Haifa desde Bahji en octubre de 1921. A la edad de 77 años, el 28 de noviembre de 1921, el líder de la comunidad Bahá'í, Abbas Efendi Abdul Bahá, llamado cariñosamente el maestro, hijo de Bahá'u'lláh y el centro de su alianza, muy amado y reverenciado en todo el mundo por su servicio a la humanidad y su defensa de la paz y la unidad, ascendió al... Un día después, más de 10.000 personas asistieron a su funeral, judíos, cristianos y musulmanes. De todas las confesiones y credos se reunían en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, para rendir su último homenaje a un ser celebrado como la esencia de la virtud y la sabiduría, del conocimiento y la generosidad. Esta foto muestra el inicio de la procesión fúnebre fuera de la casa de Abdul Bahá en Haifa, al pie del Monte Carmelo. El alto comisionado británico de Palestina escribió: una gran multitud se había reunido, triste por su muerte, pero regocijándose también por su vida. El gobernador de Jerusalén dijo: nunca he conocido una expresión más unida de lamento y respeto de la que surgió por la simplicidad de la ceremonia. Los líderes mundiales enviaron cartas y telegramas. Winston Churchill telegrafió de inmediato para transmitir a la comunidad Bahá'í, en nombre del gobierno de su majestad, su simpatía y condolencia. Pero la partida de Abdul Bahá también fue lamentada por los residentes más pobres de Tierra Santa, a quienes él había amado, apoyado y alimentado y ayudado durante décadas y durante lo que se llamó la gran aflicción, la larga guerra mundial. El ataúd que contenía los restos de Abdul Bahá fue trasladado a su lugar de reposo sobre los hombros de sus amados. La larga comitiva de condolientes, entre los sollozos y lamentos de muchos corazones afligidos, llevaron el féretro por el camino sinuoso hasta las faldas del Monte Carmelo. Su funeral fue sencillo y lo internaron en la ladera del Monte Carmelo en Palestina, actual Israel. Miles y miles de personas subieron la montaña. A continuación se trasladó el ataúd a una de las cámaras del santuario, que se hizo descender con tristeza y con reverencia hasta el último lugar de reposo, junto a la bóveda adyacente que sepultaban los restos del Bab. Su nieto Shoghi Effendi Rabbani, a quien Abdul Bahá designó como el guardián de la fe Bahá'í en su testamento, más tarde resumió los últimos años terrenales del maestro, durante los cuales Abdul Bahá le pedía a los Bahá'ís que no se afligieran por su partida.
al cierre de sus giras por Occidente, los cuales agotaron hasta el límite sus fuerzas en declive, había escrito: amigos, llega la hora en que ya no estaré con vosotros. He hecho todo lo que podía hacerse. He servido a la causa de Baha'u'lláh al máximo de mi capacidad. He trabajado día y noche durante todos los años de mi vida. Cuánto anhelo ver a los creyentes compartiendo las responsabilidades de la causa. Mis días están contados y salvo esto, ya no me queda otra alegría. Abdul-Bahá, a menudo referido amorosamente como el maestro o el ejemplo perfecto de lo que significa ser un Bahá'í, dejó un legado de gran servicio y devoción de por vida en los ideales Bahá'ís de paz, amor y unidad. En una carta dirigida a sus seguidores de Norteamérica, escribió: mi nombre es Abdul-Bahá, mi cualificación, Abdul-Bahá, mi realidad es Abdul-Bahá, mi alabanza, Abdul-Bahá. La esclavitud ante la bendita perfección es mi gloriosa y refulgente diadema, y la servidumbre ante toda la raza humana, mi religión perpetua. Ningún nombre, ni título, ni mención, ni recomendación poseo, ni poseeré, excepto la de Abdul-Bahá. Este es mi anhelo y este es mi mayor deseo. Esta es mi vida eterna. Esta es mi gloria sempiterna. Finalizo, amigos, esta presentación con un extracto de un video que se basa en una de las visitas que hizo el maestro a Nueva York en el año 1912 y al que le hemos agregado un fondo musical basado en una hermosa canción que también fue compuesta muchos años, por supuesto, después, dedicada al maestro Abdul-Bahá. Ahí está. Muchas gracias, amigos, por su amable atención.
Gracias, gracias, querido Martín. Un aplauso para nuestro querido amigo Martín Mancilla, maravilloso. Extraordinario, muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Ay, bueno, amigos, vamos viendo, sigamos compartiendo con nuestro amigo, con preguntas, algo que agregar, no sé, algo, quizás voy a leer algo del chat, ahí sí veo si hay algo que rescatar. Maricruz dice, creo que fue compuesta para el Congreso Mundial de Nueva York. ¿Te refieres a la canción, Maricruz? Sí. Ok. Bueno, yo tuve la suerte de estar y la oí allí por primera vez. Ok. Y si Marquito. no hay nadie, creo, usted me corregirá, que el título de Misterio de Dios, efectivamente se lo dio su padre, vaya, hablando así. Y la persona que habló así de Abdul Baha fue Godus, apenas un niño, y cuando lo conoció dijo, este es un misterio de Dios. No le dio el título como tal, no tenía el título se lo otorgó su padre después, pero por lo que yo he oído últimamente así de Abdul Baha, creo que fue así. No tiene más tampoco. Es cierto, sí. Sí, para allá iba como lo había visto en el chat, para allá iba mi impresión. Queridos amigos, entonces sigamos. ¿Alguna consulta o alguna intervención más? Amigo. Si me permite, me gustaría compartir una canción de palabras de Abdul Baha que fue referida a nosotros. Yo había encontrado esta canción hace mucho tiempo, pero recién me llegó las letras y me encanta la canción. Ojalá que ustedes van a gustar de esta canción. Recuerden que son palabras de Abdul Baha. Enseñar es aprender. Aprender es trabajar. Trabajar es servir. Y servir es amar. Amar es morir. Morir es vivir. Vivir es esforzarse. Esforzarse es levantarse por encima de todas las limitaciones que hay en la tierra. Y entonces entrar al reino eterno, al reino de la paz y el amor. Enseñar es aprender, aprender es trabajar, trabajar es servir, y servir es amar, amar es morir, morir es vivir, vivir es esforzarse, esforzarse es levantarse por encima de todas las limitaciones que hay en la tierra y entonces entrar al reino eterno, al reino de la paz y el amor. Entrar al reino eterno, al reino de la paz y el amor.
Abdul-Baha. Muchísimas gracias. Gracias, Qué querido lujo. David. Amigos, mientras que piensan alguna pregunta, yo les aprovecho de comentar que el próximo lunes nuevamente nuestro amigo Martín va a estar con nosotros a las 16 horas con un nuevo título, Prosperidad y Economía Mundial. ¿Ah? Así que para que el próximo lunes, amigos, vayamos haciendo un espacio de nuestro tiempo y lo programemos para las 16 horas. Ya, ok, entonces eso especialmente para el próximo lunes y ahora sigamos. Alguien señas, Maricruz, por favor. Maricruz. Maricruz con señas que no entiendo, ¿ya? No, ¿qué? 8. Las 8 en España. Ah, ya. Maricruz, estás mudito hoy día. Me habéis echado de menos, ¿eh? Si me permite. Ya, pregunte, Maricruz. No, No, María Elena levantó Ian ya, perfecto. y Nadia. María Elena, por favor. Don Martín, muchísimas gracias, como siempre. Sus presentaciones son muy alentadoras porque las va conversando, pero a su vez el contexto todo es fundamentado en las palabras sagradas o los comentarios que están escritos. Eso me gusta mucho. Quería preguntarle, ¿cómo percibe usted en los relatos históricos que fue la relación del maestro con el guardián? ¿Cuán estrecho fue ese acompañamiento como para transmitirle a él la esencia de la esencia, por decirlo de una forma, ¿no? Del mensaje de la revelación de Bahá'u'lláh, así como él lo recibió de su padre? ¿Cómo conoce usted situaciones específicas en las cuales ellos hayan tenido instancias muy particulares como para poder transmitirle ese conocimiento maravilloso del guardián? Maravilloso, que también fue muy, muy especial y muy estratégico en un tiempo muy complejo de la sociedad mundial, y más encima con él muy joven, afortunadamente muy bien preparado, ¿no? Académicamente en idioma, pero aún así muy joven como para tener esa visión mancomunada de la sociedad mundial y sobre todo esa capacidad, como decía, estratégica para ir conduciendo todos los asuntos de la fe. Eso me gustaría que nos pudiera relatar alguno de esos que usted debe conocer de primera mano. Gracias, Marilena. En realidad, lo poquito que recuerdo, pues, es que Shoghi Effendi era el amado nieto de Abdul-Baha, a quien él educó, guió y se preocupó de que formación académica, y que todo, por supuesto, Shoghi Effendi lo hizo con un alto grado de excelencia, ¿no? Y tanto se perfeccionó en el estudio del idioma inglés para poder hacer las traducciones del idioma persa al idioma inglés, ¿no? De los escritos de Bahá'u'lláh, del Bab y también, por supuesto, de su abuelo Abdul-Baha. Yo creo que además Dios ya considerado el nieto de Abdul-Baha fuera realmente, pues, quien continuara con esa gran labor que hizo el maestro. Ahora, sabemos muy bien que Shoghi Effendi se le considera el arquitecto, ¿no?, del nuevo orden administrativo Bahá'í. Y realmente, pues, el crecimiento de la fe fue exponencial en las cruzadas que lanzó el amado guardián. Pero, efectivamente, su abuelo, Abdul-Baha, lo preparó desde muy niño para esa labor. Y Shoghi, a pesar de que era niño,
quería memorizar las oraciones, los escritos, pero Abdul Bahá le decía que juegue, que todavía no era el momento, que se dedique a ello, porque sabía que luego, pues íntegramente, su vida iba a estar dedicada a ser la cabeza joven de la fe Bahá'í a nivel mundial. Entonces, ha habido ahí, por supuesto, una intersección divina de concederle bien al amado guardián ciertos dotes muy sobresalientes y altamente intelectuales y espirituales para sobre sus hombros llevar una carga tan grande como fue la conducción de la fe en esos tiempos, ¿no? En esos momentos. Quizás algunos amigos por aquí también podrían comentar algo, ¿no?, sobre esa relación del maestro con su nieto Shoghi. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora sería nuestra amiga Nadia Mora, que tiene la mano levantada, y posteriormente Maricruz. Pero es que no la veo. Sí, un momento. Listo. Con relación a lo que decía nuestro amigo, es maravilloso solo recordar, a mí se me viene en este instante, ese sentimiento de Abdul Bahá cuando explica, y luego lo dice Baha'u'lláh y lo reitera Abdul Bahá, cuando dice que el hijo es la esencia del padre, y se está refiriendo exactamente no al hijo de sangre únicamente, sino a esa descendencia extraordinaria, divina, que tuvieron uno de otro, en relación a la cercanía espiritual que hubo entre ambos, Abdul Bahá y Shoghi Effendi. Pero en realidad quise hablarles para agradecerle pues con mucho cariño al señor Mansilla, que me impresionó tanto cuando miré su presentación la vez anterior, porque en realidad ha sido un trabajo minucioso, ¿no? Pues tomando de tantos espacios, tantos elementos que no pueden dejarse de ver, que deben tenerse enfrente, máxime cuando estamos llevándolo a los amigos que quizás por primera vez o muy poco han tenido la oportunidad de reflexionar en ellos. Quiero decirte que lo tomé pues de tu presentación, hice capturas de pantalla. Lo siento mucho porque no es nada que ver con tu propia presentación, pero así lo hice y lo compartí con los amigos de Nicaragua en su escuela de verano. Muy bien, qué bueno. Antes sí, hice saber que era tu trabajo, que tú lo habías hecho. Gracias, querido amigo. Y a ustedes por traerlo nuevamente. Muy amable por sus palabras tan sensibles, y me siento también muy emocionado. En realidad, amigos, no es fácil tratar este tema, ¿no? Porque ustedes se habrán dado cuenta que ha habido momentos en que ya me faltaban las palabras, no podía. La emoción era muy grande, ¿no? Es como estar en ese momento, ¿no? Ahí. Pero es una emoción de felicidad, ¿no? O sea, uno no tiene tristeza, sino gozo, un gozo espiritual, ¿no? Y digamos, un impacto, ¿no?, tremendo de cómo el personaje de Abdul Bahá fue creado por Dios justamente para una misión específica, que era, entre otras cosas, ser el intérprete de las enseñanzas de Baha'u'lláh, pero también de llevar a la práctica todo lo que el ideal Bahá'í es, vivir la vida Bahá'í. Por eso él era el ejemplo perfecto que todos los Bahá'ís tratamos, ¿no?, con tropezones, caídas, pero buscamos tratar de preguntarnos en esta situación, ¿qué hubiera decidido el maestro? ¿Cómo hubiera actuado el maestro ante tal o cual problema que sufrimos en nuestra vida, ¿no? ¿Qué habría decidido el maestro? Entonces es una guía constante que para nosotros pues nos debe siempre de fortalecer, iluminar y sobre todo compartir su legado, porque realmente
la mejor tarea que podemos hacer es enseñar la fe, ¿no? Iluminar a muchas almas más que en estos momentos necesitan el mensaje curador de Baha'u'lláh. Entonces, este legado es un compromiso y una gran responsabilidad para todos los Bahá'í del mundo, porque el maestro, se imaginan ustedes, pues, por ejemplo, solo en Estados Unidos, él visitó 40 ciudades de Norteamérica, realizó 136 charlas, conferencias. Un hombre ya mayor, con 40 años de encarcelamiento, sufrimientos, ya de avanzada edad y muy golpeado, pero cómo tuvo esa vitalidad, ese vigor, esa elocuencia, esa sabiduría para disertar en cualquier tipo de escenario, ¿no? Y con total, pues, sabiduría, solvencia e impacto, ¿no? Entonces eso solo lo hace el poder de Dios, ¿no? Y él era, pues, tenía una sabiduría innata, porque hemos visto que el maestro Abdul Bahá estuvo solo hasta los 8 años en la escuela y después ya por los destierros ya tuvo que interrumpir su formación. Sin embargo, pues la iluminación que él tenía sobre todos los temas a tratar era pues impresionante. Entonces es muy bella la historia del maestro y de todo lo que conlleva su mensaje y el legado que nos ha dejado. Gracias. Sigamos el orden. Porfa, aquí como que me anduve perdiendo, pero ahora viene Maricruz y Anne también había levantado la manito, ¿sí? ¿No? No, había, No, perfecto, ¿no? Ya, entonces Maricruz y posteriormente David, ¿ok? Si no he entendido, esto hace referencia a Shoghi Effendi más que a Abdul Bahá. Hace ya varios años conocí una pareja de profesores de inglés que habían investigado sobre esta lengua, ¿no? Entonces, ellos habían descubierto que Shoghi Effendi, que el guardián, había hecho aportaciones al inglés que hasta entonces no existían, a la gramática y al propio lenguaje, como que hubiera inventado, entre comillas, una parte del inglés, ¿no? Porque había construcciones gramaticales y palabras que hasta Shoghi Effendi no existían y fue que existieron a partir de Shoghi Effendi. Vamos, que las aportó él. Qué maravilla. Qué interesante. Ahora sí, David. Sí. No sé si puedo recordar muy bien, pero había un tiempo cuando Abdul Bahá, como siempre, estaba escribiendo cartas y se acercó a él, Shoghi Effendi, diciendo: Abdul Bahá, escríbame algo, o algo así, ¿no? Y Abdul Bahá estaba muy, muy ocupado, así que entonces él escribió una notita diciendo algo así como ahora es tiempo, Shoghi, para jugar y saltar y divertirse. Va a llegar el momento cuando tú vas a escribir también. Así que no me molestes, algo así. Entonces, tú puedes entonar las palabras de Dios, de Baha'u'lláh, puedes entonar sus oraciones en voz alta. Entonces, Shoghi Effendi inmediatamente siguió su mandato y empezó de aprender y entonar las oraciones de Baha'u'lláh. Pero él lo entonó tan fuertemente que los de la casa dijeron a Abdul Bahá: por favor, dile a Shoghi Effendi de no entonar tan altamente, fuertemente, ¿no?
Entonces ellos se acercaron a Shoghi Effendi y él dijo, mire, yo estoy tratando, Abdul Baha me dijo que yo debo entonar las palabras de Baha'u'llah en voz alta, así que yo estoy tratando lo mejor posible. No me molestes, algo así. Yo no recuerdo muy bien, pero era la esencia de la cuenta que recuerdo. Gracias, David. Querida María Elena, habías levantado. Sí, ahí está. Sí, por favor. Sí, don Martín estaba volviendo a enfatizar la elocuencia del discurso de Abdul Baha y del dominio de los temas. Y con base a eso, a mí me impresiona, no es que me impresiona, me emociona, me conmueve muchísimo cuando leo las conferencias, cómo él trata el tema que corresponde a esa audiencia. O sea, él no habla ninguna otra cosa que no sea lo que intuitivamente, o porque obviamente antes sabe a cuál tipo de oyentes va, ¿no? Pero como va explicitando el lenguaje es absolutamente acorde con lo que esas personas, ¿cierto? Yo quieren escuchar, es lo que quieren saber. Es esa su inquietud, no es otra cosa. Es como cuando vimos la conferencia de Stanford, ciencia y religión, o sea, perfecto, y a su vez énfasis en los principios de la fe. Pero también cuando uno ve en estas otras reuniones que son de los benefactores de Norteamérica, por ejemplo, gente con muchos filántropos, ¿verdad? Y como él les habla de lo que es la generosidad, la filantropía, y finalmente esa gente como tiene un cambio importante de entender el tener y ser generoso, y no solamente de los millones que tengo voy a dar unas moneditas para esta fundación. Entonces, lo mismo que en las conferencias con otros religiosos, como toma los temas, pero de una manera que yo creo que no hay ninguno que no puede estar atento y que no le haga sentido. Entonces, eso yo lo encuentro maravilloso, porque es una capacidad que no tiene que ver con la capacidad humana tradicional, por muy culto que sea una persona, por muy acucioso que haga su investigación. Es otra sabiduría, es algo que escapa a las capacidades sobrehumanas, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, muy cierto, y además hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Stanford se puso de pie frente a 2.000 personas, donde estaban pues académicos, estudiantes universitarios, administrativos y otros invitados especiales, y dio una charla empezando por describir la importancia de la ciencia. Entonces les habló en ese ámbito académico en el lenguaje que ellos iban a entender, que era el lenguaje de la ciencia. Abdul Baha era un gran erudito que podía explicar temas complejos de una manera muy sencilla, muy fácil de comprender. Hasta tengo referencia de que estuvo una vez con un grupo de ingenieros que le hicieron preguntas sobre temas técnicos y él les pudo responder, pudo hablarles sobre esos temas más avanzados de la ciencia y sin haber estudiado ingeniería. Y bueno, y así sobre eso y otros temas más, él era pues un sabio, ¿no? Era un gran sabio persa, ¿no? Era iluminado por Dios, tenía sabiduría innata. Y como se indica, pues fue creado por Dios para una misión específica, que era de expandir la fe de Baha'u'llah, de darla a conocer de una manera mucho más cercana, más fácil, más práctica. Y él es el que llevó la fe Bahá'í de Oriente a Occidente, ¿no? Entonces, uno de los legados más importantes de su ministerio ha sido ese viaje a Occidente que Abdul Baha hizo, a Europa
y luego a Norteamérica. Con eso la fe pues creció notablemente, y ya después con su amado nieto Shoghi Effendi, pues eso se multiplicó aún más. Por eso decía que gracias a esas enseñanzas y a ese impacto que trajo Abdul Baha a Norteamérica, de ahí surgieron muchos pioneros que vinieron acá a Sudamérica, a Perú, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, en todas partes, que vinieron inspirados, conmovidos por esas enseñanzas, y gracias a ellos nosotros estamos aquí reunidos, porque los pioneros de nuestros respectivos países que trajeron la fe Bahá'í a nuestros países provenían pues de esa gran cruzada mundial. Querida Maricruz. Bueno, tanto el señor Mansilla como María Elena han comentado del conocimiento de Abdul Baha, que estuvo 8 años en el colegio y ya está. Entonces su sabiduría trasciende y traspasa, ¿no?, conocimientos. Quizás solo apuntar que además de eso, él estaba informado al segundo de lo que pasaba por el mundo. Quiero decir que sus investigaciones, sus lecturas, sus cantidad de diarios que le llegaban de periódicos, prensa, que llegaban de todas partes, él las leía y las analizaba y las estudiaba. Quiero decir, evidentemente era un ser especial y su sabiduría era especial, venía directamente de las alturas. Pero además también él procuraba estar sumamente informado de todo lo que ocurría en todas partes del mundo. Y algo más iba a decir, que ya no me acuerdo. No debía ser muy importante. Gracias. David. Sí, llegó a mi mente una cosa que en algún lugar en los Estados Unidos, durante su memorable viaje de enseñanzas, en una ciudad que no recuerdo, los anfitriones le preguntaron a Abdul Baha, ¿qué charla has preparado para esta noche? Entonces, Abdul Baha les contestó, bueno, no sé de qué voy a hablar hasta que yo veo los ojos de las personas. Así que sus charlas eran extemporáneos y improvisados, y viene espontáneamente como acá todos están diciendo, era la confirmación del Espíritu Santo, era Baha'u'lláh quien habló a través de él. Me acabo de acordar de una cosita. ¿Qué decía el señor Mansilla después de que muchos norteamericanos salieron como pioneros a enseñar la fe? España fue abierta por una norteamericana que se llamaba, porque ya falleció, Virginia Orbison, que no sabía ni una palabra de castellano cuando vino a España. Y ahí empezó todo, en España. Bien. Qué bien, sí, son pues los padres espirituales de cada país, de la comunidad de cada país, ¿no? Igual acá en Perú llegó Eve Nicklin, ¿no?, la madre espiritual de la fe Bahá'í en el Perú, que vivió hasta sus últimos años acá en Lima, y fue la primera pionera que llegó con el mensaje Bahá'í. Querida Marianela, y después Batí. Sí, María Elena, por favor. Disculpa, don Martín, quería preguntarle, dentro de todas las historias que usted conoce, ¿tiene algún relato en particular que para usted es significativo de la relación de Abdul Baha con sus hermanos y sus hermanas? Digamos, tal vez a lo mejor la mayor cercanía con
con alguna de ellas o de ellos que haya sido significativo en algo. O incluso con aquellos que terminan siendo rompedores del convenio o no lo han reconocido nunca. Entonces, algo en particular que a usted dentro de su estudio le haya llamado la atención de esa relación, por un lado que es fraternal, de hermandad, pero por otro lado con el entendimiento de él en qué postura está ese hermano o hermana que no reconoce, digamos, que él es el centro de la alianza. ¿Ya? Sí. Gracias. Gracias por el aporte. Sí, en realidad lo que a mí me llamó la atención fue el gran apoyo que tuvo de su hermana Bajie Hanum, ¿no? La hoja más sagrada, que justamente cuando Abdul Bahá se retiró, viajó, ¿no? a Occidente, fue ella la que asumió, ¿no? Diríamos, fue la cabeza de la fe Bahá'í de manera interina, Bajie Hanum, la rama más pura, allá en Oriente. Entonces, y también Bajie Hanum pues ha sido muy importante apoyo para Abdul Bahá y luego para Shoghi Effendi. Entonces, ese aspecto realmente es muy bonito, ¿no? Muy loable y que no mucho se menciona, pero es un gran personaje, Bajie Hanum. Quizás algunos amigos más podrían también comentar de la relación de Abdul Bahá con sus demás hermanos. Aquí nuestro amigo Badí, por ejemplo. Perdón, justamente iba a decir que él tiene la mano levantada. Badí, por favor. Oh, bueno, sí, claro, y muchas gracias. Oh, hay un poco de ruido por acá, disculpen que si es molesto. Claro, como Martín Mansilla está mencionando, hubo una relación de mucho cariño, mucho afecto entre el maestro con su hermana Bajie Hanum y también con su hermano Mirza Migdi, que fue mártir. Él también ahí pues el relato sobre el martirio de él, es decir, cuando él cae por una claraboya y se lastima mortalmente y fallece casi un día después, ¿no? Entonces, también ahí se ve la intimidad espiritual que había entre ellos. Hay en el libro Paisajes del Alma, del señor Navid Mohabbat, dice de que la estación espiritual de Bajie Hanum, la hoja más sagrada, es en la fe Bahá'í posterior a la estación de Abdul Bahá. Y esto lo menciona, él cita, el señor Mohabbat cita al guardián diciendo esto, dice, la estación de Bajie Hanum está después de la estación de Abdul Bahá, por encima de todas las letras del viviente, manos de la causa, maestros, administradores y constructores del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh. Entonces, realmente la estación de Bajie Hanum es bastante importante. Hay un libro sobre la vida de ella, o más bien son compilación de cartas del maestro, del guardián y de Bajie Hanum misma, ¿no? Muy bonito. Ahí es una, creo que bueno, la edición que tengo en mis manos aquí es de Argentina. Es un bonito libro, una traducción de una publicación que se hizo el año 1982 con razón de 50 años de fallecimiento de la hoja más sagrada. Sí. Gracias. Nuestro amigo Martín quedó en silencio porque recibió una gran visita. Sí, me estaba tocando la puerta. Ya. Como le decía, acá está mi asistente de cátedra. Él se llama Yanni. Ya. Muy bienvenido, Yanni. Sí, me acompaña siempre. Y ustedes saben que, haciendo un paréntesis, le puse Yanni porque mi querido amigo Muyan, que nos conocemos de tantos años,
me hizo conocer la música de ese pianista griego, pues, Yanni, ¿no? Cada vez que iba a su casa siempre ponía Yanni, qué bonito. Entonces, cuando llegó este muchachito a la casa, dije, qué mejor nombre que Yanni. Así me recuerda al pianista griego. Y Yanni significa Juan, o sea, él es Juanito. Juanito, Juanito. Juanito. Ah, acá está. Oh, mira, José María también Mira, tiene. José María. Qué bien, acá hay un amiguito. Ella es mi engreída, ¿Cómo se llama? Cabilda. Gabil. Oh, mi hijita. No los distraigo. Qué lindo perrito. Está muy bonita. También Abdul Bahá enseñó mucho acerca de el cariño que debemos tener con los animales, ¿no? Hay varias citas preferidas en los escritos, como que los animales son como hermanitos menores, que debemos de incluso enseñar a los niños a tratarlos con mucho cariño. La cita exactamente dice Abdul Bahá, ser infinitamente tiernos y cariñosos con los animales. Así es, pero en la cita dice pues porque ellos no hablan, ¿no? Pero, uy, estos perritos les faltan hablar. Muy inteligentes. Sí, yo tengo una anécdota porque antes a mí de verdad no me gustaban los animales y era inclusive partícipe de que había que eliminarlos. Pero desde que leí esa cita, de verdad que sí, hay que ser muy, muy cariñosos con ellos. Y ellos también son con nosotros, ¿no? Es recíproco. Con todos no. Las cucarachas no. Las cucarachas. Solo con la mascota. Qué bonito el libro que tiene Maricruz sobre la hija del profeta. Del profeta. No lo había visto por acá, creo que no ha llegado. Sí, la hija del profeta sobre Bajie Hanum. Qué hermoso. Hay una anécdota bien bonita de Abdul Bahá con los animalitos, que es que una vez el maestro llamó al jardinero y le habló en voz baja y le dijo que observe un lugar. Le dijo, mire ese lugar. Y era un huequito donde salió un ratón. Y salió ese ratón y le ordena al jardinero, tienes que atrapar a esa ratona. Era una ratona, le dice, tiene crías. Cógela a ella y a sus crías y llévalas a un lugar seguro lejos de aquí. Y le dice, este es un lugar sagrado y aquí no se puede derramar la sangre de nadie. O sea, no le ordenó que mate al animalito, sino que lo atrape, que es difícil atrapar un ratón, y él pues tuvo que usar su ingenio para atrapar a la ratona, coger con sus crías y llevarla a un lugar, un árbol lejos y dejarla ahí. O sea, el maestro no le ordenó lastimar al animalito, sino llevárselo. Qué bonito. Qué bonita anécdota. Creo que el maestro no estaría muy contento conmigo. Este tema, ¿eh? No hablo de perros y de gatos. Pero yo he llegado a casa y ver una rata así, no me cabe. Y paseaba la señora toda tranquila, cruzando la calle, y yo, mírala a ella. Y estaba bien alimentada, ¿eh? Y yo es que no puedo. Querido Ismael, tienes la mano levantada. Por favor. Parece que no. Disculpen. Sí, ahí está. Estoy usando el equipo de mi hijo. Soy Consuelo Villar. Hola, Consuelito, ¿cómo estás? Que te gusta Hola, escuchar. qué gusto haberte escuchado. Gracias. Bueno, en esta etapa, en el afán de identificar más a Abdul Bahá, conocerle más
y sentir que no tenemos las suficientes imágenes que quisiéramos tener de él, ¿no? Entonces, en ese afán yo dejé un cuadro ahí en mi mente. Yo he hecho una sala y ahí tengo algunos cuadros. Por ejemplo, cuando la madre de Abdul Bahá, como mujer que no podía ella ir a ver a Bahá'u'lláh cuando estaba prisionero en el Foso Negro, envió a Abdul Bahá de poquito más de 8 añitos. Y cuando él fue y llamaron a Bahá'u'lláh para avisarle que tenía una visita, Bahá'u'lláh pidió de que no le permitan acercarse a él. Él no quería que Abdul Bahá lo viera en esas condiciones, pero le exigieron que saliera. Cuando salió, la imagen que Abdul Bahá vio fue muy diferente a la que él estaba habituado a ver. Su papá siempre impecable, siempre con un aspecto de tanta dignidad física, vamos a decir. Salió con otra imagen. Muchos días de no haberse peinado, de no haberse lavado, de no haberse cambiado las ropas. Fue tan grande la impresión para Abdul Bahá que él cayó de rodillas delante de él y se prometió a sí mismo que toda su vida la dedicaría a su servicio. Para mí la imagen de un Abdul Bahá, niño de 8 años, arrodillado frente a Bahá'u'lláh, es algo que me impresionó tanto que la tengo como si lo hubiera visto, ¿no? Luego hay otra imagen que también tengo grabada. Es cuando ya Bahá'u'lláh es desterrado y está yendo con toda su familia y otros creyentes por un camino tan frío, tan difícil. Y llega el momento en que los niños tienen hambre y le piden a su madre, ¿no? Y entonces la esposa de Bahá'u'lláh se acerca, saca de una bolsita un poco de harina y se las pone en sus manitas, las tiernas manos de Abdul Bahá de cerca de 9 años y las tiernas manos de la hoja más sagrada, Baha'i Hanum, ¿no? De unos 6 años aproximadamente. También me causó una gran impresión las palabras de Abdul Bahá cuando, refiriéndose a los 2 años que Bahá'u'lláh se retiró a causa de la difícil situación que se daba en la comunidad del ataque a Bahá'u'lláh mismo y a su familia. Él se retiró y esos 2 años, dijo Abdul Bahá, que en esos 2 años yo envejecí. Entonces eso me causó tal impresión también que tengo esas imágenes, esas palabras, por decir, grabadas en mi memoria. Bueno, yo les invito a que ustedes también conserven esos cuadros. Gracias, Consuelito, muy amable. Gracias por permitirme. Silencio. David, ¿conservas la mano levantada o quieres nuevamente intervenir? Sí, porque yo he hablado mucho, así que, pero cuando estaba escuchando Consuelo, para completar la historia, cuando Bahá'u'lláh volvió después de 2 años a la casa, el reencuentro del padre Bahá'u'lláh y el hijo Abdul Bahá era tan emocionante que Abdul Bahá se postró ante Bahá'u'lláh y lloró y lloró. Y entonces el padre Bahá'u'lláh también lloró con tanta, no sé si de alegría o tristeza, pero
Bahía Canuce era un evento tan conmovedor como todo. Lo que quería decir es de que lo que me impactó mucho de el viaje de Abdu'l-Bahá a los Estados Unidos era cuando de los muchos charlas que él dio, él estaba dando una charla, no recuerdo qué ciudad, y entonces llegó un labrador, ¿no? Con sus ropas de trabajador y todas esas cosas, y tenía un poco de humildad y timidez y se quedó atrás. Y Abdu'l-Bahá siguió dando su charla y había una intérprete a su lado. Y Abdu'l-Bahá dijo algo, entonces el intérprete lo tradujo. Entonces, después de algunos momentos, ese señor, ese hombre, se volvió a su vecino diciendo, ¿por qué este señor está siempre interrumpiendo a Abdu'l-Bahá? Y lo que yo recibo de eso es de que la influencia, la grandeza de Abdu'l-Bahá en sus charlas era que él habló de corazón a corazón. Impactó los corazones de las personas que le escucharon. Eso es lo que le distinguía de muchos otros charlistas elocuentes, ¿no? Otra cosa que yo quiero, no sé si es jactarme de mí mismo, pero yo era uno de los pioneros que llegó a Perú en el tiempo, un poco después de Yves Nicklin, allá en Perú. Así que yo soy entre los números de los pioneros. Está bendecido con la juventud eterna. No sé si Badí levantó nuevamente su manito o se le quedó arriba. ¿Nadia? Sí, mis amigos, solo para cerrar, o intentar cerrar de mi parte, quería agradecerle a David por dar pues esta información, no sabía. Y qué hermoso para mí conocer entonces a alguien que hizo magna actividad. Gracias, David, y gracias por decírmelo. Y qué oportunidad para saludar a tantos amigos que en todo diciembre estuve enferma, todavía estoy en pijama. Estuve enferma todo diciembre y no participé de nada, así que ha sido muy hermoso poderlos ver a todos. Y un único aspecto. Cuando estamos pensando, porque cuando era muy joven pensaba mucho, ¿y dónde están las otras familias, las otras gentes? ¿Qué pasa? Porque mi padre es Bahá'í de los primeros en Nicaragua. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está el otro libro? ¿Y dónde saco tal información? ¿A dónde leo? ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Qué pasó con la gente, esas otras? Entonces, en algún momento, en mi juventud, llegó esta apreciación de Abdu'l-Bahá. Y otra vez, me impresiona mucho. Y dice, tratar de no ser como los otros miembros de la familia. Y hacía alusión a eso cuando haciendo alusión a eso para Sheikh Effendi, porque en la sala común donde está la sala de las mujeres y los niños y etcétera,
pues se escuchaba, me imagino, la algarabía y el compartir con las familias, pero se dejaban de notar esos aspectos esenciales de conservar la espiritualidad, de conservar esa esencia. Muy hermoso, entonces, saber por qué tenemos de frente a quienes realmente debemos tener. Alaba paz, ya ha bajado la paz, amados amigos. Hasta pronto. Alaba paz, querida Nadia. Muy amable. Ahí sí. Alaba paz, Alaba, querida. Ah, Badí, sí, no sí. sé, sí, ahí estamos en la duda. Badí. No, yo creo que se No, le quedó la yo manita. creo que se queda la mano arriba. Sí. Qué testimonios tan emocionantes y cuántos hay todavía por aprender, por leer. Realmente es nuestro ejemplo y un ejemplo muy difícil de seguir. Eso sí. Que es una tarea muy, muy grande. Muy grande. Mejor dicho, a mí en forma personal me queda la eternidad para conocerlo. Así es. Bueno, Quiero agradecer a Víctor y Emma por ese maravilloso espacio que proveen acá para charlas maravillosas como de Martín, y de ese espacio de compartir y estar juntos, unidos. Gracias de nuevo, Víctor y Emma. Queridos, nosotros somos los agradecidos de Claro. ustedes, nuestros amigos que nos vienen a acompañar lunes a lunes en estas charlas que muchas veces sabemos que es un horario muy complicado. Claro. Especialmente en Chile, 4 de la tarde. ¿No? Y en Perú son las 2 de la tarde. si En no me Perú, equivoco. 2 de la tarde. Puerto Rico creo que es la 1 de la tarde, si no me equivoco. México también, México es la 1 de la tarde, Claro, así es entonces, que nosotros somos los agradecidos de todas de maneras. todos los amigos que nos vienen a acompañar y de nuestros amigos como don Martín que vienen y hacen magníficas charlas. Así que muchísimas gracias. Mi agradecimiento a ustedes por la oportunidad de poder compartir algunos temas y yo encantado, estoy feliz. Es la primera, diríamos, charla Bahá'í y que en este nuevo periodo, muy lindo estar con ustedes y estoy más contento que el próximo lunes nos volvemos a ver. Por supuesto, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Para hablar cómo podemos alcanzar la prosperidad, ¿no? Desde el punto de vista espiritual y humano, ¿no? Muchas gracias, amigas, amigos. Me despido y me voy muy contento y muy emocionado y ha habido una buena concurrencia, creo yo, porque he visto 18 más los acompañantes en algunas casas. Creo que han sido y ha estado bonito, qué bueno, y nos vemos el próximo lunes. Alaba. Hasta la próxima lunes. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.